Empezamos esta historia con una descripción inquietante. Árboles tan delgados y retorcidos como los dedos de una anciana se alzan en un bosque cubierto de moho oscuro y musgo húmedo. El cielo es extrañamente turbio, pesado, como si estuviera contaminado por algo invisible. Es un lugar que rebosa de monstruos extraños, criaturas que no podrías ver jamás en la realidad. En medio de ese escenario aparece nuestro protagonista, enfrentándose a una de esas bestias. La pelea es brutal, y aunque intenta resistir, el protagonista apenas alcanza a maldecir antes de que el monstruo termine acabando con él. En ese instante, mientras la oscuridad lo envuelve, piensa que si muere allí simplemente despertará del sueño. Sin embargo, la sensación es demasiado real. Se siente como si realmente estuviera muriendo. Han pasado ya 12 años viviendo esa misma experiencia. Cuando despierta, lo hace con frustración, reconociendo que se trata de otro de esos malditos sueños. Más tarde lo vemos despierto, dibujando con precisión al monstruo que lo mató. Puede soportar el dolor de morir, pero lo que realmente le resulta insoportable es dormir. Está malditamente cansado. Cada vez que se duerme en la realidad, entra en el mundo de las pesadillas, y cuando muere en ese mundo, despierta otra vez en la realidad. Ese ciclo interminable le ha impedido dormir bien por la noche durante 12 años. Para evitar morir en ese maldito sueño, decidió prepararse. Aprendió tecnología de armas, artes marciales, esgrima, estudió guías para sobrevivir en la jungla y tácticas de guerra. Hizo todo lo que pudo durante 12 años, y gracias a eso las ocasiones de morir en las pesadillas han disminuido. Sin embargo, el problema fundamental sigue siendo el sueño. Recuerda entonces las palabras de una directora que le dijo que intentara encontrar algo que quisiera hacer, que tal vez así podría ser capaz de dormir bien por la noche. En ese momento pensó en algo que realmente quisiera hacer, pero ahora, fuera de ese recuerdo, reconoce que lo único que desea es simplemente quedarse dormido, dormir profundamente, aunque sea solo una vez. De pronto comienza a sangrar por la nariz. Confundido, se pregunta qué le está pasando. El mundo a su alrededor se tambalea y cae al suelo, aparentemente en sus últimos segundos de vida. Entonces todo cambia. Se pregunta qué es lo que está ocurriendo, porque su cuerpo se siente ligero. El persistente dolor de cabeza ha desaparecido. El aire claro y limpio llena su pecho y su cabeza. La sensación es como haber tenido una buena noche de sueño, la primera en 12 años. No puede creerlo. Tal vez realmente murió. Y si eso es cierto, entonces este lugar debe ser el mundo de pesadillas que ha sufrido durante tanto tiempo. Mientras intenta entender su situación, se percata de la presencia de un monstruo lagarto gigante. Piensa que con tanto sangrado pudo haber muerto. Y si murió, entonces si vuelve a morir aquí no habrá una realidad a la que regresar. Eso significa que, a partir de ahora, este lugar es la realidad. Se pregunta qué tipo de lugar es, pero tiene claro lo que necesita hacer para sobrevivir. Dada la situación, no debería pelear todavía. Primero debe dirigirse hacia un lugar iluminado, un sitio que a los monstruos no les guste. Sin embargo, mientras reflexiona, algo cambia dentro de él. Saca su arma y se pregunta qué es ese sentimiento que lo invade. No quiere huir. Tal vez es porque tuvo un sueño profundo por primera vez en mucho tiempo. Tal vez es porque la edad de este cuerpo es más joven que la de su cuerpo original. De inmediato, el monstruo se lanza al ataque. Él se pone en guardia y siente que todo su cuerpo está gritando para luchar. Después de un enfrentamiento intenso, logra acabar con el monstruo. Sin dudarlo, se come el núcleo de la criatura, entendiendo que para sobrevivir en este mundo de fantasía oscura necesita fortalecerse por cualquier medio. Está decidido, definitivamente sobrevivirá. Y mientras se aleja del lugar, reafirma que lo primero será buscar un sitio más brillante. Más adelante vemos al protagonista durmiendo sobre la rama de un árbol. Su expresión es tranquila y, mientras descansa, deja escapar una leve sonrisa. Al despertar, abre los ojos con serenidad y reconoce que fue otra noche perfecta de sueño. Ha pasado un mes desde que llegó a ese lugar y, desde entonces, se ha ido moviendo constantemente desde la oscuridad total hacia zonas cada vez más iluminadas. Aunque siente un impulso constante por pelear, no caza por impulso. Sabe que es una locura arriesgar la vida solo por diversión, pero aún así no puede evitar sentir ese deseo de luchar. Por eso únicamente caza cuando necesita comida. Justo en ese momento siente hambre. Sin dudarlo, acaba con un monstruo de un solo ataque. Luego observa el cuerpo y recuerda que puede obtener un nuevo poder a través de la esencia que se encuentra en las bestias. Si consume ese núcleo, existe la posibilidad de adquirir el poder de la criatura. Desde que comenzó a hacerlo, adaptarse a ese mundo se ha vuelto mucho más fácil. Además, ha descubierto algo más. Ahora puede leer la escritura de ese lugar. Encuentra un objeto que parece haber pertenecido a alguien con el estatus de mercenario de tercer grado. Comprende entonces que poseer una insignia así significa que hay personas viviendo en algún lugar de ese mundo. Al alzar la mirada, distingue una luz a lo lejos. Se mantiene alerta y, al observar el entorno, detecta una trampa. Eso solo puede significar que hay gente cerca. Comienza a correr en dirección a la luz y, al salir de la zona boscosa, se encuentra con una casa. La visión lo sorprende. Se acerca y toca la puerta,
pero nadie responde. Decide entrar y pregunta en voz alta si hay alguien allí. Dentro descubre un libro titulado Las Crónicas del Reino Demoníaco. Mientras lo revisa, se da cuenta de que la historia y los términos utilizados están escritos de manera meticulosa. Comprende que, para sobrevivir en ese mundo, ese libro es absolutamente necesario. De pronto, alguien entra en la casa y le apunta con una ballesta, exigiendo que diga quién es y advirtiéndole que, si no responde adecuadamente, le hará un agujero en la cabeza. El protagonista lo mira y siente alivio al ver a otra persona después de tanto tiempo, aunque entiende que el hombre lo considera un ladrón. Se da la vuelta lentamente y le pide que no lo malinterprete, explicando que solo vio una casa en medio de la nada y entró por curiosidad. El viejo le ordena que se largue, diciendo que no tiene nada que ver con él. El protagonista acepta, pero antes pregunta si podría prestarle el libro, asegurando que pagará si es necesario. El viejo le responde preguntando qué pasaría si se negara. En ese instante, el protagonista entiende que necesita ese libro para sobrevivir allí. Toma su espada y declara que, en ese caso, podría convertirse en ladrón. Ambos adoptan posiciones de combate mientras el viejo lo apunta fijamente. El protagonista evalúa la fuerza del anciano y, aunque reconoce que es poderoso, no cree que vaya a perder. Entonces el viejo suspira y dice que un ladrón no pediría leer un libro. Se presenta como Héctor. El protagonista percibe que ha bajado la guardia y se presenta como Kim Woo-jin, aunque le pide que lo llame Jin, suponiendo que su nombre completo es difícil de pronunciar. Héctor comenta que es un nombre inusual, pero acepta llamarlo Jin. Luego le explica que el libro también es valioso para él y que no puede prestárselo, aunque si quiere leerlo puede quedarse allí por un tiempo y hacerlo, a cambio de ayudar con algunas tareas simples. El protagonista le agradece. Más tarde los vemos cocinando juntos. El protagonista reflexiona que así fue como terminó quedándose en la casa de Héctor, quien parecía brusco, pero no era una mala persona. Al probar la sopa caliente después de tanto tiempo, la encuentra deliciosa y piensa que Héctor podría ser un ángel. En otra ocasión, el protagonista le pregunta si volverá a salir, y Héctor responde que sí, aunque podría tardar un poco. El protagonista recuerda que Héctor salió al amanecer para vengar a un camarada asesinado por una bestia. Aunque Héctor parece fuerte, también se nota tenso, lo que indica que la criatura debe ser poderosa. Mientras se queda solo, continúa leyendo el libro. Descubre que cada historia comienza con el Imperio del Norte. El rey de ese imperio, cegado por la avaricia, abrió la puerta del otro mundo, la cual se decía contenía la verdad de todas las cosas y un poder inmenso. Al tocarla, poderosas bestias emergieron y el desastre comenzó. En 9 años, esas criaturas convirtieron el norte en un reino demoníaco. Como respuesta, la humanidad formó una alianza de múltiples fuerzas para crear la unión de la Iglesia, la cual erigió una barrera para detener la expansión del reino demoníaco. El protagonista cierra el libro y concluye que hay mucha información útil, pero cuanto más se adentra uno en el reino demoníaco, más fuertes se vuelven las bestias. También reflexiona que las criaturas se debilitaban a medida que él se dirigía hacia zonas más iluminadas. De pronto ve a Héctor corriendo hacia la casa a toda velocidad. Se pregunta qué tan profundo se habrá adentrado él mismo en el reino demoníaco y qué tan fuerte podría ser allí. Héctor está siendo perseguido por una manada de lobos gigantes. Se detiene un momento, se gira y lanza 3 flechas, pero estas son repelidas sin dificultad por los monstruos. Sin opción, continúa corriendo hasta que ve al protagonista con la espada en la mano y le grita que corra, que el lugar es peligroso. Sin embargo, el protagonista pasa a su lado a gran velocidad. Héctor lo mira y percibe en su rostro una expresión de absoluta confianza. El protagonista salta y, desde el aire, se prepara para atacar. El lobo gigante espera para contraatacar y ambos lanzan su ofensiva al mismo tiempo. En un solo movimiento, el protagonista corta al monstruo por la mitad. Héctor queda completamente sorprendido al ver que derribó a un hombre lobo de un solo golpe. Entonces el protagonista lo llama y le pregunta si esa criatura se considera una bestia fuerte. Héctor, todavía sorprendido por lo que acaba de presenciar, responde que si un hombre lobo es fuerte, entonces es fuerte y mucho. El protagonista asimila la respuesta con calma y dice que ya ve, que entonces escuchará los detalles después de encargarse del resto. Mientras observa a la manada restante, analiza la situación con frialdad. No parecen tan fuertes individualmente, pero son aproximadamente 40. Si uno se descuida, es el número perfecto para que todo se vaya al desastre. En lugar de intentar pelear contra todos al mismo tiempo, decide que lo más inteligente es cortar la cabeza del que parece ser el siguiente al mando y así destrozar su moral. Fija la mirada en uno en particular. Tiene un cuerpo notablemente más grande y se encuentra en la posición más adelantada. Está convencido de que ese es al que debe matar primero. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzan, el lobo parece pensativo y desvía la vista hacia un lado. Otro lobo nota ese gesto, pero antes de que ocurra algo más, el que parecía líder sale corriendo a toda velocidad. Asustado,
lanzando aullidos que suenan más a los de un perro que a los de una bestia orgullosa. Los demás, sorprendidos, lo siguen de inmediato, huyendo todos tras él. Héctor observa la escena incrédulo y comenta que escaparon, que esos lobos son famosos por ser valientes. El protagonista, por su parte, piensa que ese tipo sí que sabe leer la situación. A lo lejos, el lobo continúa corriendo sin detenerse. Más tarde, en la casa, Héctor coloca algo sobre la mesa y explica que al menos 40 monedas de oro es la recompensa que cuelga del cuello del hombre lobo que cazaron. El protagonista pregunta si eso es mucho dinero, y Héctor responde que es una fortuna, suficiente para vivir rascándose la barriga durante 6 o 7 años. La cifra lo sorprende. Piensa que ese debilucho tiene una recompensa tan alta, y va más allá. Si una bestia tan mediocre como un hombre lobo vale tanto dinero, entonces cada vez que necesite dinero puede buscar uno similar y cazarlo para ganar sumas increíbles de forma continua. Tal vez la vida en ese lugar sea más cómoda que los últimos 12 años que ha vivido. Sobre la mesa hay piel de hombre lobo, carne seca, una bolsa de monedas de plata y un mapa de colonización. Héctor le dice que lleve todo eso y busque a Jacob en el pueblo de colonos que marcó en el mapa, pues él comprará la piel a un precio justo. El protagonista pregunta si está bien que le entregue algo tan valioso así como así, y Héctor responde que él cazó al hombre lobo por su causa, así que solo está pagando el precio. Además, también le tenía rencor a esa bestia. Luego extiende la mano y le agradece por cumplir su venganza, esperando que vuelvan a verse si surge la oportunidad. El protagonista le estrecha la mano y le agradece igualmente. Más tarde lo vemos preparándose para salir del bosque e iniciar su camino. Desde una montaña cercana, el lobo que había huido lo observa en silencio. Al llegar al pueblo de colonos, el protagonista piensa que, para ser un pueblo pequeño, está bastante bien equipado. Mientras camina por sus calles, nota que todos lo observan con atención. Supone que es porque es un forastero al que ven por primera vez. Todos están en alerta, lo cual es comprensible, ya que en ese mundo algo más peligroso que las bestias mágicas pueden ser las personas. Entra en una taberna y examina el ambiente. El dueño le pregunta si quiere una cerveza, pero él responde que pasa del alcohol y pregunta si sabe dónde puede encontrar a un hombre llamado Jacob. Un hombre a su lado responde que él es Jacob y pregunta en qué puede ayudarlo. El protagonista lo observa y piensa que tiene cara de los que estafan a los demás. Aún así, le dice que viene de parte del señor Héctor y que le comentó que podría venderle la piel de un hombre lobo. Jacob se sorprende y grita que un hombre lobo, preguntando si Héctor cazó uno. El protagonista nota que cree que fue Héctor quien lo hizo y decide que no hay necesidad de aclarar los hechos. Jacob revisa la piel y confirma que es auténtica, comentando que ese viejo finalmente lo logró, que incluso siendo un veterano sigue siendo Héctor. Sonríe y afirma que sabía que lo conseguiría. Sin embargo, la situación cambia de inmediato cuando un grupo de hombres rodea al protagonista. Este pregunta qué están haciendo, y Jacob responde que no es obvio, que se largue mientras se lo pide por las buenas y así al menos le perdonará la vida. El protagonista piensa que es un estafador y que definitivamente la fisonomía es una ciencia exacta. Le dice que parece que Héctor confió en él al enviarlo, pero que planeaba hacer eso desde el principio de la transacción. Jacob responde con frialdad que solo hizo una inversión, que el lugar donde estaba Héctor quedaba demasiado lejos y enviarle suministros era una pérdida, por lo que necesita esa piel para compensar las pérdidas acumuladas. El protagonista considera matarlo, pero se contiene. Es molesto, pero no puede matar a alguien solo por una piel. En ese momento, Jacob le lanza cerveza y lo insulta, diciéndole que debería agradecer que es un buen tipo y que deje de darle vueltas al asunto y se marche de una vez. El protagonista queda pensativo, se levanta y comienza a caminar hacia la puerta. Jacob comenta que es sabio, pero se da cuenta de que el joven bloquea la salida. Entonces el protagonista le dice que, si planeaba engañar a alguien desde el principio, no debió apuñalarlo por la espalda, sino cortarle el cuello. Jacob retira lo dicho y afirma que el mocoso no sabe lo que vale su vida. Se lanzan al ataque. El protagonista espera con calma y, a gran velocidad, saca su arma mientras piensa que con tipos como esos no cree que sienta remordimiento aunque los mate. Repele el ataque dirigido hacia él. Uno de los agresores se sorprende por su fuerza y velocidad, pero el protagonista termina con él sin dudar y continúa contra los demás. Esquiva el ataque de un hombre con hacha y contraataca usando una mesa. El hombre maldice, pero el protagonista lo elimina también. Jacob observa con miedo palpable y piensa de dónde salió ese monstruo, que no es posible que no conociera a alguien tan fuerte en los alrededores. Si la situación sigue así, morirá en vano. El protagonista acaba con otro atacante partiéndolo por la mitad. Esquiva un nuevo ataque y responde con un fuerte puñetazo antes de dividirlo igualmente. De pie, con una mirada asesina, presencia como Jacob grita que corran todos. Huyen lanzándose por una ventana. Al caer al otro lado, Jacob se sorprende al ver algo y grita que es el lobo rojo,
preguntándose por qué esa bestia está en el pueblo. El protagonista llega hasta ellos y reconoce al lobo rojo como el que había huido antes en el bosque. Lo señala y afirma que es el lobo guía, que también vino porque quiere morir. La bestia, aterrada, cae al suelo y comienza a comportarse como un simple perro faldero, lo que deja a los hombres de Jacob completamente sorprendidos. El protagonista se pregunta qué es ese comportamiento tan sumiso y, sin dudar, señala al grupo y ordena al lobo que ataque. La bestia se lanza de inmediato, muerde a uno por el cuello y acaba con él. El protagonista observa la escena y concluye que eso no está nada mal. Jacob, completamente aterrorizado ante la idea de morir, observa cómo el lobo rojo acaba con sus compañeros uno tras otro. Su mente trabaja desesperadamente y se pregunta qué debe hacer ahora. Llega a la conclusión de que lo primero es salir de esa situación con vida. Piensa que, como el joven parece un idiota, probablemente lo dejará pasar si se disculpa un par de veces. De inmediato suplica que lo perdone y promete hacer lo que le diga. Sin embargo, mientras aparenta sumisión, en su interior decide que la venganza vendrá después. El protagonista deja caer su espada frente a él, rozándole el cabello y haciéndole una pequeña cortada. Lo mira fijamente y piensa que ese bastardo realmente cree que lo está tomando por un idiota. En ese momento, la escena da paso a un recuerdo. Un hombre le pide disculpas y le suplica que lo deje pasar solo por esa vez, recordándole la situación de la empresa. El protagonista recuerda cuando reclamó que no le había llegado el sueldo y eso fue lo que le dijo el gerente de la fábrica. En aquel entonces, como era de corazón blando, no tuvo más remedio que aceptar la situación. Sin embargo, reconoce que no debió hacerlo. Una vez que lo dejó pasar, el salario que llevaba una semana de retraso se retrasó un mes, luego 2. Cuando volvió a reclamar, el gerente reaccionó con desprecio y gritó que debían mantenerse unidos cuando las cosas se ponen difíciles, acusándolo de egoísta como los mocosos de hoy en día. Con el tiempo, terminó tratándolo como a una presa fácil. Fuera del recuerdo, el protagonista reflexiona que se sentía como una basura viviendo mes a mes, aunque aprendió una lección en aquel entonces. Mientras le da la espalda a Jacob, este sonríe y saca una daga, lanzándose al ataque y gritándole que muera. Pero el protagonista se gira a tiempo, le sujeta la mano y le dice que los estafadores como él no saben lo que es el remordimiento. Jacob maldice y termina muriendo. El protagonista, firme, piensa que esta vez nunca más será tomado por un idiota. Luego considera qué hacer con el lobo rojo. Parece haber decidido seguirlo por ahora. Observa las monedas de oro que la bestia le trajo, guarda su espada y le pregunta si quiere acompañarlo. El lobo se acerca dócilmente. El protagonista reconoce que es bastante listo y decide que, de ahora en adelante, se llevarán bien. Al día siguiente despierta tras un sueño profundo y perfecto. La mañana es tan refrescante que siente que podría volar. Más tarde, mientras lava su ropa, reflexiona que mató a una persona por primera vez, y no fueron solo una o dos, sino muchas. Sin embargo, no siente culpa. Se pregunta si será porque eran basura, pero reconoce que la emoción que sintió fue la misma que cuando cazaba monstruos. Fue emoción. Algo dentro de él está empezando a cambiar. Se cuestiona si estará maldito o algo parecido, pero al final concluye que sobrevivió, y eso es lo importante. Tiene claro que su vida allí será muy diferente a su vida original. No sufrirá por cosas absurdas y vivirá en abundancia. Simplemente disfrutará el presente. Finalmente llegan a la quinta ciudad pionera. Lo primero será vender la piel, así que le indica al lobo que se quede cerca y se mantenga oculto. Recuerda que, según las crónicas, para recibir una recompensa por un monstruo hay que visitar la Alianza de la Orden, y que en esa ciudad hay una rama. Dentro del edificio, un hombre bosteza aburrido. El protagonista pregunta si ese es el lugar, y el hombre confirma que sí, preguntándole que lo trae por allí. El protagonista coloca la piel del hombre lobo frente a él y dice que está allí para cobrar la recompensa por un monstruo. Al principio el hombre la desprecia, diciendo que solo es piel de perro y que no es lugar para bromas. Pero al examinarla mejor se sorprende al darse cuenta de que es auténtica y le pregunta si él lo hizo. El protagonista responde que sí, que lo hizo antes. Después lo vemos esperando, hasta que otro hombre entra disculpándose por la demora. Explica que, debido a la cantidad involucrada, tuvieron que asegurarse de que la piel fuera real. Confirma que es auténtica y le entrega la recompensa, pidiéndole que la compruebe. El protagonista observa el dinero y piensa que es suficiente para vivir tranquilamente durante al menos 6 o 7 años. No le pareció real hasta verlo en persona. Es un temblor diferente al de cuando caza, el dinero es definitivamente algo bueno. Entonces el hombre le pregunta si le interesaría aceptar otra solicitud, pues tiene un favor que pedirle. Eso despierta el interés del protagonista, quien pregunta de qué se trata. Le explican que recientemente apareció un monstruo en una cantera cercana y está causando graves problemas. Debido al peligro, los trabajadores no pueden entrar, y sin extraer piedra de sangre el dinero no circula en la ciudad, que está al borde de la ruina. Es un monstruo más fuerte que un hombre lobo,
pero creen que él podría enfrentarlo. El protagonista pregunta qué clase de monstruo es. Le responden que se llama Cráneo Loco y que tiene una recompensa de 70 monedas de oro. Él recuerda haber leído sobre esa criatura en las crónicas y además ya se ha enfrentado a una antes. Tiene un cráneo duro, gran agresividad, dureza y fuerza incomparables a las de un hombre lobo. Comprende por qué están teniendo dificultades. La primera vez que lo enfrentó tardó un mes en matarlo porque murió 28 veces. El hombre le pregunta si cree que puede someterlo. El protagonista guarda silencio un momento y luego responde con seguridad que por supuesto. En su mente ya lo tiene claro. Su próxima presa está decidida. La escena cambia a la cantera. El protagonista observa el lugar mientras reflexiona que dicen que no pudieron trabajar durante un tiempo debido a Mad Skull. La energía negativa de la mina crea una atmósfera espeluznante. No es un sitio donde quiera quedarse demasiado tiempo, así que será mejor terminar el trabajo lo más rápido posible. En ese momento, alguien lo llama y le pide que espere, que respete el turno, porque ellos llegaron primero y ya se estaban preparando para la batalla. El protagonista piensa si de verdad le están diciendo que se retire solo porque llegaron antes, y responde preguntando desde cuándo existen turnos para cazar bestias mágicas. El hombre se pone nervioso y, cambiando el tono, le propone que si quiere puede unirse a su equipo y cazar juntos. El protagonista analiza la propuesta. Reclutamiento. Si espera su turno y ese grupo de mercenarios tiene éxito, sería una gran pérdida de tiempo. Sin embargo, por un simple turno no vale la pena pelear con ellos. Incluso si comparten el botín, podría ser mejor ir juntos. Aún así, no puede confiar fácilmente en la gente de ese mundo. Les pregunta por qué quieren llevarlos si ya parecen ser muchos. El hombre, algo avergonzado, responde que valora más la seguridad que los resultados y que, si se une a ellos, sería de gran ayuda porque es fuerte. El protagonista nota el cambio repentino en el trato y piensa que, como imaginaba, esos tipos son serviles con los fuertes y crueles con los débiles. Pregunta entonces en qué se basan para decir que es fuerte. El hombre señala que, si no lo fuera, ese lobo no lo seguiría. Al mirar hacia un lado, el protagonista ve al lobo siendo acariciado por una mujer. Ella comenta que, debido a su fuerte independencia, las bestias lobos son criaturas que ni siquiera la Alianza de la Orden ha podido domesticar, y que es increíble que siga tan bien a un humano. El protagonista, molesto, piensa que ese maldito pulgoso debía esconderse y se pregunta cuándo salió. Luego nota algo más. ¿Le dieron carne? Ni siquiera él ha probado carne cocinada en ese mundo. El lobo, nervioso, deja de comer y le lanza la carne. El protagonista observa la pieza en el suelo, brillante y apetecible. Se pregunta cuándo fue la última vez que comió carne cocinada. Pero esa era la comida del perro y ahora está en el suelo. Su dignidad humana vacila. Justo cuando va a recogerla, la mujer lo detiene y le ofrece otra porción limpia si tiene hambre. Él la mira, demacrado, y piensa que es una buena persona, alguien en quien se puede confiar. Minutos después, mientras come, no puede evitar sorprenderse por el sabor. Está delicioso. El jugo está lleno de sabor y el picante le recuerda a la comida de Sichlan. No tiene punto de comparación con la carne de bestia que comía solo para sobrevivir. La mujer comenta que aún no se han presentado. El hombre se presenta como Jonathan, líder del gremio de mercenarios Marlin Negro. La mujer dice llamarse Clara. El protagonista se presenta simplemente como Jin. Jonathan le da la bienvenida y le dice que si tiene alguna duda puede preguntar en cualquier momento. Jin responde que entendido. Poco después, Jonathan anuncia que han llegado al lugar donde lucharán contra Mad Skull. Da órdenes con seguridad, el equipo de trampas debe instalar las redes, el equipo de lanzas debe ocupar sus posiciones asignadas. Sus hombres responden afirmativamente. Luego le indica a Clara que comiencen, y ella acepta. El protagonista observa sorprendido cómo Clara realiza algo que reconoce como magia. Así que la magia de la que hablaban las crónicas era esto. Clara pronuncia un hechizo, pasos de pluma, bendiciendo la tierra en su nombre. Jonathan elogia el efecto, afirmando que el refuerzo de Clara es excelente. Ella aclara que durará 3 minutos si es rápido, 5 si se tarda. Jonathan anuncia que irá a traer a Mad Skull y que todos se preparen bien, y sale corriendo a gran velocidad. El protagonista se sorprende al ver que Jonathan, que parecía lento, se vuelve increíblemente rápido gracias a la magia. Se pregunta si él también podría usarla si la aprendiera. En ese momento, uno de los hombres grita que no hay tiempo para dudar, que Mad Skull vendrá pronto, y que si uno solo comete un error, todos podrían morir. Deben mantenerse alerta. Con una lanza en la mano, el protagonista analiza la estrategia. Piensan acorralar a la bestia en la trampa y descargar todo su poder de fuego. No es un mal plan, pero duda si funcionará contra Mad Skull. A lo lejos, Jonathan corre mientras el monstruo lo persigue a gran velocidad. Cuando llegan al punto acordado,
el equipo de trampas actúa de inmediato. Clavan sus lanzas y lanzan una gran malla para retener a la criatura. Uno de los hombres grita que tiren más fuerte. Jonathan ordena que sigan atacando con las lanzas, y obedecen clavándolas en el costado del monstruo, que ruge de dolor. Sin embargo, la fuerza de la bestia es abrumadora. Los que la sujetan pierden el equilibrio. El protagonista observa y reconoce que los está superando en fuerza. Los hombres que sostienen las cuerdas maldicen y gritan que lo sujeten bien, sorprendidos de que tantos no puedan inmovilizar a uno solo. Finalmente, el monstruo rompe la malla. En un instante, fija la mirada en Clara y se lanza contra ella a toda velocidad. Ella, sorprendida, intenta preparar un hechizo, pero el protagonista se interpone y sostiene al monstruo por los cuernos. Ambos se miran fijamente en una lucha de fuerza pura. Clara le advierte que es peligroso, pero el protagonista responde con firmeza que no se preocupe, porque él sabe la forma de cazar a Mad Skull. El protagonista aparta al monstruo de un empujón y de inmediato sujeta con firmeza su espada. El Mad Skull contraataca sin darle respiro, lanzando un golpe brutal que él logra bloquear apenas a tiempo. El impacto le sacude los brazos y en su mente reconoce que, aunque pensó que se había vuelto más fuerte, la fuerza de esa criatura es realmente increíble. En ese instante nota el movimiento de uno de los cuernos y comprende que bajó la guardia. Justo cuando el peligro se cierne sobre él, Clara interviene utilizando su magia y consigue salvarlo. Ella afirma que también ayudará, y en ese momento el protagonista siente como un poder recorre su cuerpo. Comprende que se trata de un buff mágico, su cuerpo se vuelve mucho más ligero, como si se hubiera quitado de encima una mochila de 30 kilos. Con ese impulso, sabe que podrá cazar al Mad Skull con mayor facilidad utilizando el método que tiene en mente. Jonathan grita que si conoce la forma de derrotarlo, ellos también ayudarán, pero el protagonista les ordena que no se acerquen, porque por ahora se siente más cómodo luchando solo. Mientras corre dentro de la cueva, analiza la situación con frialdad y concluye que para cazar al Mad Skull solo es necesario saber un par de cosas. No importa lo temible que sea su nombre, al final no es más que un cerdo. Aunque su velocidad en línea recta es rápida, le cuesta mucho cambiar de dirección y planea usar esa debilidad para inmovilizarlo. Da un salto preciso y el monstruo, incapaz de corregir su trayectoria, se estrella contra una roca, provocando que varias piedras le caigan encima. El protagonista percibe que ese es el efecto del buff, pues al monstruo parece costarle seguirle el ritmo. Entonces recuerda la segunda clave. Los colmillos largos como espadas son, en términos humanos, como sus manos. Sin embargo, un machete no puede cortar colmillos tan duros, así que decide atacar su punto débil, la nariz. Con un movimiento certero logra cortársela, y el monstruo grita de dolor. En su mente entiende que el dolor lo alimenta con cada movimiento, por lo que atacar se convertirá en una carga demasiado pesada para la bestia. Aprovechando la ventaja, se lanza al ataque y comienza a herirlo por todas partes, sin darle oportunidad de reaccionar. Declara que a partir de ahora el Mad Skull no tendrá ocasión de atacar, y poco después la criatura queda derrotada. Minutos más tarde, el grupo de Jonathan llega al lugar donde ocurrió la pelea. Jonathan pregunta qué fue lo que pasó y Clara propone que primero busquen a Jin. En ese momento, el lobo rojo se interpone frente a Jonathan y Clara, ruge con fuerza y parece advertirles que no se entrometan. Entonces aparece el protagonista. Clara, al verlo, se alegra de que haya regresado con vida. Jonathan pregunta qué ocurrió con el Mad Skull, y el protagonista, recordando que no podía dejar pasar la esencia de la bestia, responde que ya no existe, que ahora no es más que carne de cerdo. Jonathan, asombrado, reconoce que es increíble que lo haya hecho solo, pues jamás había escuchado que alguien cazara un Mad Skull por su cuenta. De pronto el lobo percibe algo y se pone en guardia. Aparecen más Mad Skull, y Jonathan grita alarmado que había otro y que se preparen para pelear. Sin embargo, Clara señala que ese tiene crías. El monstruo observa al grupo y finalmente decide retirarse. Clara deduce que planeaba criar a sus pequeños allí, y Jonathan admite sentirse un poco mal, aunque se alegra de que se haya ido sin causar problemas. Más tarde, en la quinta ciudad colonizada, ya instalados en una posada, Jonathan felicita a todos por el buen trabajo y expresa su alegría por haber cazado al Mad Skull sin perder a nadie. Llega el momento de la paga, el fruto del esfuerzo. Clara nota que la recompensa parece superior a las 70 monedas de oro prometidas. Jonathan explica que, como no había un solo Mad Skull sino 12 e incluso crías, y la situación era más peligrosa de lo que les dijeron, logró negociar una mejor compensación, 110 monedas de oro. Sus hombres lo elogian orgullosos. El protagonista señala que en realidad no pelearon contra la madre y aún así recibieron el dinero. Jonathan admite que tuvo que mentir un poco,
y uno de los hombres comenta que si no te atrapan, se convierte en verdad. El protagonista suspira y piensa que son gente interesante. Entonces Jonathan anuncia que está pensando en darle la mitad de las ganancias a Jin y pregunta si alguien tiene objeciones. El protagonista se sorprende y pregunta si realmente le dará la mitad. Jonathan le responde que, de no ser por él, habrían muerto en vano, así que debe aceptarlo con gusto. La recompensa base fue suficiente para todos, por lo que el reparto no es problema. El protagonista reflexiona que tanto el BAF como la trampa fueron de gran ayuda y que no toda la gente de ese lugar es mala. Agradecido, promete pagar todas las bebidas de esa noche, y los hombres celebran diciendo que harán que gaste todo lo que ganó y que beberán hasta caer. Más tarde, el protagonista observa a Clara y le pregunta a dónde va. Ella responde que irá a practicar su magia. Ya afuera, bajo la luz de la luna, Clara entrena con dedicación. Él la observa y piensa que debe estar cansada, que es increíble que entrene justo después de una cacería. Mientras la contempla, reflexiona que quizá él también debería intentar aprender magia. A la mañana siguiente, Clara le pregunta al protagonista si quiere aprender magia y le asegura que puede enseñarle. Él se sorprende en silencio porque aceptó mucho más fácil de lo que esperaba. Entonces ella le explica que, de hecho, ya estaba pensando en darle un regalo de todos modos. Cuando el Mad Skull cargó contra ellos, fue él quien la salvó, a diferencia de cierta persona, y por eso enseñarle magia es lo menos que puede hacer con gusto. Añade que si ese grupo de mercenarios que ni siquiera se molesta en proteger a su propia maga, el núcleo de cualquier batalla, se lo pidiera, se negaría sin dudarlo, pero que Jin es diferente. Jonathan interviene y dice que eso no servirá, que no se puede aprender magia en un solo momento y que deben irse del pueblo en 2 días. Clara propone que Jin puede venir con ellos, pero Jonathan responde que un poderoso cazador de bestias demoníacas como él no tendría por qué andar con mercenarios como ellos. Afirma que un lobo verdaderamente valiente siempre está mejor solo y que sería un insulto para gente como ellos acompañarlo en un viaje tan grandioso. El protagonista piensa que eso no es cierto, que en realidad no tiene nada que hacer, pero ese tipo sigue dándose aires y de alguna manera hace que parezca que ya está de su lado, así que tal vez debería mentir un poco. Entonces pregunta hacia dónde se dirigen ahora y Jonathan responde que a la 4ª ciudad pionera, donde escuchó que hay un gran trabajo esperando. El protagonista afirma que, de hecho, él también planeaba ir por ese camino, y que estaría bien acompañarlos, ya que podría aprender magia durante el trayecto. Clara susurra que fue una mentira terrible, y Jonathan murmura que en realidad fueron ellos quienes lo atrajeron. Luego Jonathan, dándole unas palmadas en la espalda, comenta que qué coincidencia, mientras Clara añade que si un aliado fuerte se les une es algo genial para ellos. El protagonista sonríe y piensa que el siguiente destino está decidido. 2 días después parten y se muestra a la Tarasca, una bestia demoníaca criada selectivamente como animal de transporte, una de las pocas bestias demoníacas domesticadas con éxito por los humanos. El protagonista reconoce que es la misma Tarasca que leyó en los registros de campo y observa que la usan como animal de carga en lugar de caballo, impresionado por su tamaño colosal. Jonathan da la orden de ponerse en marcha porque tienen un largo camino por delante. Ya por la noche, el protagonista medita y reflexiona que aprender algo nuevo es difícil. Existen muchas razones por las que aprender resulta complicado, pero la más dura es la repetición persistente. Hay cosas en las que solo se puede mejorar haciéndolas una y otra vez, aunque el crecimiento sea lento y uno pueda sentirse estancado. Repetir lo mismo durante un estancamiento es doloroso, pero él está acostumbrado a ese tipo de dolor. Los 12 años de sufrimiento que soportó para sobrevivir en el reino demoníaco lo hicieron resistente. Hacerlo hasta que funcione es algo con lo que ya está familiarizado. En ese momento Clara le dice que lo logró, que justo ahora consiguió sentir la magia con éxito. Él responde que entonces eso fue maná, que le tomó 10 días solo sentirlo y que realmente es duro. Clara admite que es un poco bastante lento, pero aún así es genial, porque hay personas que nunca sienten el maná en toda su vida incluso si no tienen talento. Entonces propone pasar al segundo paso. Saca un frasco, vierte el líquido en una copa y le pide que se quite la ropa, lo que lo deja pensativo. Minutos después dibuja un círculo mágico en el suelo. Él le pregunta exactamente qué está haciendo y Clara explica que está creando un camino para poder inyectar maná en su cuerpo. Cuando todo está listo, le dice que va a infundirle magia y que se concentre en cómo se siente. Él acepta. Clara comienza a inyectar maná en su cuerpo y el protagonista percibe que la sensación es completamente diferente a lo que sintió antes. En lo profundo de su cuerpo puede sentir algo más espeso que la sangre fluyendo a través de él. Clara le pregunta cómo va y si puede sentir el maná. Él confirma que puede sentir algo fluyendo por su cuerpo. Entonces ella explica que acaba de dar el primer paso para usar magia y que existen 3 etapas básicas. Primero sentir el maná, segundo contener ese maná dentro del cuerpo y tercero usarlo para lanzar magia. Como ya pasó el primer paso,
ahora pasarán al segundo. Ella controlará el maná y lo guiará hacia su corazón. Le pide que lo imagine como si estuviera aguantando la respiración e intente crear un contenedor en su cuerpo para almacenar la magia. El protagonista se concentra en preparar su cuerpo para almacenar maná y Clara indica que comiencen. Cuando empieza a inyectar nuevamente, se muestra la imagen de una mantis devorando a un insecto, que deja escapar una risa y fija su mirada en un punto, que resulta ser Clara. Ella siente algo siniestro y se pregunta qué es esa sensación. De pronto se da cuenta de que su maná está siendo absorbido y que si continúa así, todo su maná será drenado. En ese instante una cola la sujeta y la aparta del lugar. Es el lobo, que la mira fijamente. Clara comprende que intervino porque sintió que estaba en peligro. El protagonista la llama por su nombre y le pregunta si está bien. Clara reflexiona que lo que acaba de ver fue un mundo interno, el poder y la naturaleza de una persona tomando forma como su propio mundo. Dependiendo de la vida que alguien haya vivido, su mundo interno adquiere una forma diferente, pero le inquieta que algo tan siniestro exista en el mundo interno de Jin. Se levanta y le pide que sea honesto, preguntándole si alguna vez ha comido un núcleo interno. Él pregunta si se refiere al cristal que solo existe dentro de las bestias demoníacas, a la esencia de bestia demoníaca, y admite que sí, que la ha comido antes. Clara, alterada, le pregunta cuándo y cuántos comió. Él responde que empezó a comerlos mientras cazaba bestias demoníacas y que los ha consumido constantemente durante unos 10 años. En cuanto a la cantidad, probablemente miles, o tal vez incluso decenas de miles. Pregunta si hay algún problema. Clara le responde que por supuesto que lo hay, porque cuando un humano come núcleos internos o muere o se convierte en una bestia demoníaca,